Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Para abordar los prólogos a las dos ediciones de la crítica de la razón pura, podemos preguntarnos acerca de la importancia de la metafísica y de sus posibilidades de ingresar en lo que Kant llama el camino seguro de la ciencia, una vez llevada a cabo la crítica de la razón. Como dijimos, en el siglo XVIII, la metafísica estaba atravesada por una lucha entre dogmáticos y escépticos, que discutían acerca de las posibilidades de la razón humana para resolver esas cuestiones que ella misma se planteaba, por su propia naturaleza, y que sin embargo le excedían. Veamos entonces cuál es el camino que recorre la razón humana para incurrir en contradicciones y oscuridades. En primer lugar, la razón comienza con el uso de principios que están justificados por el curso de la experiencia. A partir de esos principios se eleva a cuestiones cada vez más remotas que le exige su propia naturaleza. Se ve entonces obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso empírico y que parecen libres de sospecha. Se generan errores cuya procedencia no puede ser detectada porque los principios utilizados no admiten contrastación empírica. Es así como llega a entablarse una disputa ante la cual Kant hace lo que puede llamarse un llamamiento a la razón, para que ésta emprenda la más fatigosa de todas las tareas, conocerse a sí misma. Kant considera que es necesario entonces responder a la pregunta: ¿qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón, libres de toda experiencia? La tarea crítica consistirá en examinar a fondo la facultad que llamamos entendimiento y determinar las reglas y los límites de su uso. Con ello, Kant tratará de establecer la validez objetiva de los conceptos a priori del entendimiento para allanar el camino hacia la metafísica como disciplina científica. En el prólogo a la segunda edición de la crítica, Kant avanza sobre los problemas de cientificidad de la metafísica. Allí, Kant señala que una ciencia se conoce por los resultados acumulados. En este sentido, considera que aquellas disciplinas que han tomado el seguro camino de una ciencia son la lógica, la matemática, desde la época de Tales de Mileto, y más recientemente la física o ciencia de la naturaleza. Y esto sucedió fundamentalmente porque tanto en la matemática como en la física se produjo una revolución en el modo de pensar la relación entre los objetos y sus conceptos. Cito: hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos, pero todos los intentos de establecer mediante conceptos algo a priori sobre ellos, con lo que ensancharía nuestro conocimiento, quedaban anulados por esta suposición. Ensáyese por eso una vez, si acaso no avanzamos mejor, en los asuntos de la metafísica, si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento, lo que ya concuerda mejor con la buscada posibilidad de un conocimiento de ellos a priori que haya de establecer algo acerca de los objetos antes que ellos no se han dado. Ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien al no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno al espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejar en cambio en reposo a las estrellas. Fin de cita. Kant, Crítica de la razón pura, prólogo a la segunda edición, B15. Esta revolución de la que habla Kant es un cambio en el modo de pensar y consiste en suponer que los conceptos no se determinan por los objetos, sino que la experiencia se rige por conceptos a priori. De este modo, la experiencia, lejos de ser lo simplemente dado a los sentidos, es un tipo de conocimiento que requiere entendimiento, cuyas reglas están en mí antes que los objetos me sean dados. Esto significa que las reglas que se expresan mediante conceptos deben suponerse a priori y que todos los objetos de la experiencia deberán configurarse de acuerdo a esos conceptos. Esto significa que los conceptos a priori solo obtendrán su sentido o validez cognoscitiva en la medida en que se refieren a objetos dados en una experiencia.
El resultado de la crítica de la razón pura será entonces que nunca podremos ir con nuestros conceptos más allá de la experiencia posible. Sin embargo, traspasar esos límites resulta ser el interés esencial de la metafísica. Kant propone entonces interrogarse acerca de las limitaciones de la razón pura especulativa y al mismo tiempo preguntarse si no es posible, al menos en el terreno práctico, encontrar datos que permitan determinar el concepto racional trascendente de lo incondicionado. En esto consiste justamente la crítica de la razón pura, en la transformación del procedimiento metódico que la metafísica ha llevado hasta ahora. Antes de producir cualquier tipo de conocimiento, será necesario establecer los alcances y límites de la facultad de conocer y enumerar las maneras variadas que tiene de plantearse problemas. A diferencia de los dogmáticos, que confían ciegamente en el poder de la razón para plantearse y resolver problemas que se ubican más allá de la experiencia, y de los escépticos, que descreen de toda posibilidad de una metafísica, Kant se propone una reflexión previa que le prometa a la metafísica la posibilidad de avanzar por el camino seguro de la ciencia. Cito: pero se preguntará, ¿qué tesoro es este que queremos legar a la posteridad con una metafísica depurada por la crítica, pero por ello mismo llevada a un estado inmutable? Al hacer una rápida inspección de esta obra se creerá percibir que su utilidad es sólo negativa, a saber, la de no aventurarnos nunca con la razón especulativa más allá de los límites de la experiencia. Y esa es en efecto su primera utilidad. Pero esta se vuelve positiva, tan pronto como se advierte que los principios con los cuales la razón especulativa se aventura a traspasar sus propios límites, en verdad no tienen por resultado un ensanchamiento, sino que al considerarlos más de cerca tienen por resultado inevitable un estrechamiento de nuestro uso de la razón, pues amenazan con extender efectivamente sobre todas las cosas los límites de la sensibilidad, a la cual ellos propiamente pertenecen, y amenazan así con reducir a nada el uso puro práctico de la razón. Por eso, una crítica que limite a la primera es por cierto en esa medida negativa, pero al suprimir con ello a la vez un obstáculo que limita el último uso o que incluso amenaza con aniquilarlo, tiene en verdad una utilidad positiva y muy importante, tan pronto como uno se convence de que hay un uso práctico absolutamente necesario de la razón pura, el uso moral, en el cual ella inevitablemente se ensancha por encima de los límites de la sensibilidad, para lo cual no requiere, por cierto, ayuda alguna de la especulativa, pero debe asegurarse, sin embargo, contra la reacción de ésta, para no caer en contradicción consigo misma. Fin de cita. Kant, Crítica de la razón pura, prólogo a la segunda edición, B25. Con esto, Kant deja abierta la posibilidad de fundamentar la validez universal de los conceptos a priori del entendimiento en el ámbito de la experiencia científica y de posibilitar el uso de los conceptos puros especulativos en el ámbito práctico, absolutamente necesarios cuando se trata de ensanchar los límites de la sensibilidad. Si consideramos las esferas del derecho y de la moral, vamos a ver que resulta indispensable la referencia a ideas regulativas de la razón pura, que nos permitan ir más allá de los límites de lo efectivamente dado. Tanto en la analítica como en la dialéctica trascendental, podremos ver la diferencia entre uso trascendental y uso regulativo de los conceptos de la razón pura, uno de los pilares que nos permitirá comprender las confusiones en las que ha incurrido y las perturbaciones que ha sufrido la metafísica de la época. En el próximo episodio daremos algunas indicaciones para leer la introducción a la obra, en la que quedan planteados los principales conceptos que nos acompañarán a lo largo de toda la lectura.